Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer un Velociraptor. Mide 27 centímetros de largo, de cola a cabeza. Vean la cabecita. Y mide 17, dije, o 19. No, 19 de alto. Espero que les guste. Alguien me pidió un Velociraptor para que ya esté completo los dinosaurios, ¿ok? Entonces, espero que te guste mi video, que es más bien el tutorial para tejerlo, y que sigas viendo los demás tutoriales. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y comparte con la gente que le gusta esto de los amigurumis, que realmente es un mundo muy grande de los amigurumis. A continuación daré la lista la lista de materiales. Ok, ya como vieron en la parte anterior, hice un Velociraptor. Entonces espero que sí me salga. Yo hablándole a mi Miriam del futuro. Entonces, ok, vamos a necesitar estambre cadeneta. Miren, yo quería usar este tono, pero la verdad no sé si me alcance. No creo que me alcance este estambre. O no sé, la otra vez también dije lo mismo y sí me alcanzó, pero no me la quiero jugar. Entonces, voy a utilizar este tono verde claro. O no sé si combinarlo, pero ustedes escojan el color que más les guste o lo quieren de otro color, o sea, eso no creo que importe mucho. Entonces, todos mis, si quieren más dinosaurios, entra a mi lista de reproducciones en mi canal y ahí lo dividí en dinosaurios. Y entras ahí y ahí están todos los tutoriales de todos los dinosaurios. Espero me haya salido. Voy a necesitar estambre cadeneta, que creo que es Charlie Junior, porque el grosor es diferente. Bueno, es casi parecido, pero no. Cuando viene la madeja sí trae marca y creo que es el Junior. Charlie Junior. Y vamos a necesitar un gancho del número 4. Voy a necesitar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Ahí estaría padre ponerle rojos, ¿verdad? Pero luego les da miedo y no me los compran. Ay, es que no me gustaron los ojos. Y tú así de, pues es que hay que causar terror. El del Chucky me dice, no, es que quedó muy real. Digo, pues era lo que quería yo. Ok, de 1.5 centímetros de diámetro. ¿Qué más? Y creo que ya. Igual y necesitamos fieltro negro para las uñas, pero... no, un pedacito de estambre negro. Y un fieltro blanco. ¿Saben por qué? Los dientes. Se nos olvidan los dientes. Y entonces, voy a necesitar fieltro blanco, un pedacito, y fieltro negro. Si no lo tienen, no se preocupen, lo podemos hacer con estambre. Y ya, es todo. A ver qué tal me sale. Vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Por si se me olvida mencionarlo, ya les aviso de una vez. Es que me vi algo, pero no.
Ok, en la segunda vuelta subo con una cadena y ahí mismo hago el primer punto. En esta ocasión será un aumento, porque en la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Sí, 30. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 7 a la 12 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Espero que no me... O sea, quiero hacerlo en proporción, pero pues quién sabe si me salga en proporción. Porque si no tendría que hacerlo más pequeño, ¿verdad? Para que me salga en proporción, pero miren. Voy a ver si con 36 puntos me sale, si no, pues ya verán que si lo hice o no. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 7 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 14 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 15, 16. Ahí, y le puse vuelta 5, imagínense. En la vuelta 16 y 17 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 16 y 17, punto por punto. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 y 20 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo, bueno, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 21 voy a hacer una cadena, un punto bajo,
una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Me van a decir, es que en la anterior dijiste que eran 12. No, es que, ay, me equivoqué, pero yo se los pongo ya en el video. De que en vez de, en la anterior dije 12 y no, eran 18. Y antes que esa dije que eran 18 y no, eran 24. Entonces así ando, pero se los pongo. Entonces, miren, ya la terminé. Y entonces, ahorita es lo que estoy viendo. Hacer el cuello. Se supone, bueno, mi idea es que quede así inclinadito el cuerpo, un poquito. Y entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer que esto gire un poquito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer 1, a vuelta 22, 2, 3, 4, 5, 5, 6 puntos bajos. ¿Ok? Y aquí voy a hacer 6 aumentos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Ahí espérame, es que me tiemblan las manos porque como limpié el terreno de un lado de mi casa, limpié y entonces me duele. Ok, entonces miren, así va a quedar. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 6 puntos bajos. ¿Ok? Es una, es que me duele las 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro un punto con un punto deslizado. Ok. Ay, espérenme, es que no están reaccionando mis manos. Ok, ok. Entonces, en la vuelta 23 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto de la vuelta 23 a la 26. Tentativamente. Es que no me reaccionan las manos. Es que limpié una parte de mi terreno y entonces, ay, no, de veras. Lo que es no hacer ese tipo de trabajo. Pero ok, lo hago y regreso. Punto por punto y regreso. Así. Ok, miren, voy a agregar, ya tejí hasta la vuelta 26, pero creo que lo voy a hacer hasta la vuelta 30, porque sí como que veo más largo el cuello del Velociraptor. Entonces, lo tejo en la vuelta 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. 27 a la 30, punto por
¿Ok? Ok. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para pegar la cabeza. Sé que se ve un poco raro y largo, pero es que tomen en cuenta que aquí van las patas, en esta parte, y aquí van las dos manos, y aquí va la cabeza. Entonces, nos falta la cola. Entonces, hago la cola de una vez. No es porque le tenga miedo a hacer la cabeza, ¿verdad? Pero, pero algo hay de eso. Es que lo más difícil de un animal, iba a decir, pues sí, de un animal, es la cabeza, porque hay que hacerla proporcional al cuerpo. Entonces, voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Ay, espérenme. A ver, ya me atoré. No, hoy ando. 2, 3, 4, 5, 6. Es que agarré el asadón para jalar las tablas. Es que si las agarro yo así, me sale un animal o algo. Y entonces por estar agarrando el asadón, me duele aquí, en esta parte. Y sí me salieron 3 ratoncitos de campo. Es que yo vivo en el campo, entonces como que... Pues ellos llegaron primero. Pero unas cositas así, tan bonitas, pero... Pues no las quiero dentro de mi casa, ¿verdad? Entonces, espero que el tejón pues haga lo suyo, pero pues quién sabe. Yo no los maté, la verdad no los maté. Ellos llegaron primero. Mientras no se metan en mi casa, no hay problema. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena. De la 2 a la 3 voy a hacer punto por punto. Son 6 puntos bajos, los tejo y regreso. Y estos ratoncitos son de campo, entonces están bien limpiecitos y son chiquitititos, o sea, están de este vuelo, así chiquitos. Y se ven tiernones, pero pues sí, o sea, te dan ñañaras, ¿no? Dice mi esposo, siento feo matarlos. Digo, yo también. Pues a ver, espero en Dios que podamos convivir en armonía. A ver, ya voy en la vuelta 3. Y les digo, y entonces quedé como muy tiesecita de las manos. Más cargar la madera y todo. Ay, no, no. Pero ya hay un orden, ya. Y no tengo opción, lo tuve que poner en una esquina de mi terreno, pero creo que la voy a ir quemando. Porque sí es mucha. Y son pedacerías, ni siquiera son una completas. A ver, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 6 va a ser una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces, no es cierto, 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos. Un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la, ¿qué será? 15, vamos a tejer punto por punto. Ok, dejen, quito esto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso.
¿ok? Tentativamente va a ser de la 9 a la 15 y regreso. Así, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Ok. En la vuelta 16. Pero no, miren, ya quedó. Sí, sí quedó. Vamos a rematar. Y relleno. Y ahorita regresamos para unirla. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Miren, el cuello tiene que ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo. Ay, voy a pegarla del centro. Ahí agarro la orillita. ¿Ok? Ay. Y entonces, uno punto por punto. Ay, es que ahorita me duele. Lo hago y me duele. Entonces, ay, es que me da risa porque me decía mi esposo, no, toma un descanso. Le digo, no, ya de una vez porque luego te dices un descanso y así me pasó con la casa. No la he terminado de pintar de un lado y esta se va a ver diferente. Pero a ver si mañana ya la empiezo a pintar. Ay, es que les quiero subir diario un video. Y entonces si me pongo a hacer cosas de la casa, ya no me dio chance de hacer el video. Hoy, por ejemplo, vean, pues me tiemblan las manos. O sea, pero miren, estoy un pellizquito abajo, un pellizquito arriba, la termino de unir y regreso. Ok, vamos a hacer la pierna. Pero vean, se ve muy padre. El Velociraptor. Es que sí quedó. La verdad sí quedó. Entonces, vamos a hacer primero 3 deditos. El tercero va a ser el que una todos los dedos. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 3, 4. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Empujo y cierro la vuelta. Empujo el centro. Ahí está. En la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto, una cadena, 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y ya para esto ya tengo los otros 2 dedos. La tercera no la rematen y entonces hago una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro el otro dedo y tomo un punto y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Agarro el último dedo y tejo 4 puntos bajos. A ver, espérenme. Ahí está. Es 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y me voy al dedo de en medio y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego aquí otra vez 2 puntos bajos en el último dedo. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta... Ay, espérenme. Ya me atoré. Ok.
En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. La cierro con un punto deslizado y la vuelta 6 hago lo mismo, punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7, dejen pongo la escalera. Ándale, pues no la regla. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta y me va a dar un total de 9 puntos bajos. 2, 3, son 4 veces. ¿Ok? Ahí está. Y 4. Y cierro la vuelta. Ok. Ahora, en la vuelta 8 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Son 3, 4 y 5. Y tejo 1, 2, 3, 4 puntos bajos, pero tomando la parte completa del punto. 5 puntos bajos, tomo la parte de adelante del punto y los 4 restantes tomo todo completo. ¿Ok? Ahora déjenme relleno la manita porque después ya no vamos a poder. Ahí está. Vean. Ahora, en la vuelta 9 a la 12 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Y vean, ya se dio la inclinación del tejido. ¿Ok? Entonces, de la 9 a la 12, punto por punto, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ahí. En esta vuelta anterior que hice lo de los puntos atrás, si ven que no les queda el último punto que es el 4, métanlo en donde puedan, porque, o sea, pueden hacer un aumento, no importa. Pero procuren que les quede 5 adelante y 4 puntos atrás para que les queden la curvatura. Es que también yo lo intenté y varias veces, pero de repente me salió, pero no sé cómo explicarles. Entonces, pero creo que lo tejí en el último hoyito que quedaba, ¿ok? Entonces, yo sé que ahorita no me entienden, pero cuando lo tejan me van a entender. Entonces, tejo de la 9 a la 12 y regreso. En la vuelta 13 voy a hacer. Vayan rellenando conforme van tejiendo, para que no les cueste trabajo. Voy a hacer un aumento en cada punto. Son 9 aumentos y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
¿ok? Así. Ok. En la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Vamos a agregar una vuelta más de punto por punto, porque es que lo leí mal. Era la vuelta 16. Pero no se preocupen, ahorita la están haciendo mientras yo estoy rellenando. Y entonces era de la 14 a la 16. Y dejen, corrijo de una vez, porque como tachoneé, no se notó, pero espérenme. Ok, ya quedó. Ok, ya que la terminaron, en la vuelta 17 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 18, es la última vuelta, voy a hacer 6 disminuciones. Y ya rellené. Entonces, remato, dejo un poco de estambre para cerrar el circulito de la pierna. Y, a ver, espérenme, dejen de una vez lo hago para explicarles cómo van a rematar esta parte. Ahí está, es el último y cierro. Ay. Ay. Ahí está. Es que apreté mucho y me cuesta. Ahí está. Entonces voy a dejar algo de estambre para rematar. Miren. Entonces, agarramos la aguja, ensartamos. Es que aún me está temblando las manos. Ay, Dios. Ok. De adentro hacia afuera vamos a hacer esto. Así. Por todo alrededor. Así. Y jalo. Y remato. Clavo en medio y lo mando a otro lado. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las dos patitas. Si quieren, las pegamos de una vez. Van a ir así. Dejen. Las iba a coser, pero creo que no. Que lo mejor es, las iba a pegar con silicón. Pero creo que lo mejor es coserlas. Entonces, hago esto. Hago el nudo. Y las patitas tienen que ir hacia el frente. Pero vean, lo aplasto así. Que quede esto así aplastadito, vean. Y las patitas tienen que ir hacia el frente. La cola queda aquí, entonces las patitas van hacia el frente. Y quedan así. Voy a sesgar tantito el cuerpo. Y voy a hacer esto. Esto sí es al tanteo. Yo quisiera darles una referencia, pero no, porque como están sesgaditas, no te puedo dar un número de vuelta. Y vean, trato de no mover la pierna. Entonces la estoy... Ay, ya me arañé. La estoy cosiendo alrededor
de la orilla de la pierna. Ay, sí me di. Entonces, aquí, en esta parte, voy a hacer esto. Miren. Pellizquito de un lado y pellizquito del lado de la pierna. Así. Así. Y aquí. Es que he agarrado una práctica en unir las piernas. Pero bien gruesa me cae. Hasta yo me asombro. Pero si se fijan, casi no muevo el muñeco. O sea, lo voy girando poco a poco, despacito, para que no haya problemas. Y vean. Ya rematé. Y ya quedó. Y queda así. Entonces la otra la voy a pegar de la misma forma y la voy a hacer que quede centrada. ¿Ok? Vean, es que queda como sesgadita, porque de hecho el cuerpo del Velociraptor es como inclinado, como raro. Entonces la pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Lo malo de este es que va a estar muy difícil que se pare, pero vean, dejen alejo. Ya está agarrando forma. Ya nada más nos faltaría la cabeza y los bracitos de adelante. Dejen, hago los bracitos y ahorita regreso. Ok, miren, así queda la manita. Y los dedos los vamos a hacer igual que con los pies. Entonces, prácticamente es lo mismo, nada más que va a haber una variación. Espérenme que se mueve. Y vamos a hacer, en la vuelta 4 voy a unirlos. Ya saben que los deditos, como se hacen, ya los explicamos anteriormente. Vamos a hacer una cadena en la vuelta 4, 2 puntos bajos, tomo otro dedo, 2 puntos bajos, tomo otro dedo, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y tejo 2 puntos bajos en el siguiente dedo. Otros 2 puntos bajos en el siguiente dedo. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y en la vuelta 5 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Cuatro veces. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución 4 veces y me da un total de 9 puntos bajos. ¿Sí, verdad? No, 8 puntos bajos, algo así. Sí, 8 puntos bajos. Entonces, ay, vean, y lo que estoy haciendo. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Aquí.
Sí, son 4 puntos bajos, un punto bajo, una disminución y regreso. Dejen, corrijo porque creo que tengo un error. Sí, tenía algo mal. No sé qué, pero lo deshice y otra vez y ya quedó. Entonces, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, en este es donde les digo que aquí sobra un puntito y quedan los 9 puntos bajos. Entonces lo tejo así. Así vas también en el pie, pero es que no sé qué pasa ahí, pero ya no me explico. Entonces, ok. Pero háganlo así, así queda bien. Entonces, de las 6 y 7 hago punto por punto. Los 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No me explico cómo, pero o sea, sí queda. Y entonces, en la vuelta 8, aquí voy a rellenar tantito antes de que se haga más pequeño. Ahí está. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 4 disminuciones. Hoy va 1, 2, 3 y 4. Y me queda un punto bajo. Lo tejo normal. Me da un total de 5 puntos bajos. Y vamos a tejer de la vuelta 9 a la 12, punto por punto, 5 puntos bajos en cada vuelta. Ay, ay, ay. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a rematar dejando estambre para pegarlo al cuerpo. Ok, miren. Ya pegué un bracito y es en la vuelta. ¿Ven dónde está el cuello? Que se ve aquí raro, como que da la curva. Ahí empiezo. 1, 2, 3. En la tercera vuelta. Más o menos. Y la mano tiene que ir el brazo partido hacia la mitad y la manita así. Miren, así. Y lo voy a pegar. Aquí también. Así. Ok. Y hago las puntaditas y ya. Y así pegan el otro brazo. Entonces, ¿qué nos falta? Nada más la cabeza. Dejo, ya, o sea, ya tengo que enfrentar el problema. Y miren cómo queda. Ok, se ve que están muy largas las manos. ¡Ay, mugre moscas! Pero está bien, o sea, yo digo que está bien. Si quieren, lo que podemos hacer es pegar aquí tantito con silicón líquido el bracito para que quede como ajustado, como alineado.
Pero si lo quieren así sueltito para que su niño lo esté agarrando, pues pueden dejarlo así, ¿eh? No es, creo que no da ningún problema. Nada más que yo por estética lo voy a pegar. O le pueden dar unas puntaditas ahí. Así. Porque va como, así como las manitas dobladas, ¿no? Entonces, vamos a empezar la cabeza. Ay, Dios. Tatacatán. Ahí está. Vean cómo se ve por un lado. Entonces vamos bien. Viene la cabeza. Este no se va a poder parar porque la verdad sí, las patitas están medias flaquitas. Y el hecho de que la cola esté más larga, esa parte es donde digo, ay, ¿cómo se mantenía en pie este animal? Miren, ok, entonces vamos a hacer la cabeza. Ok, para la cabeza, que espero me alcance este estambre, vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo fuerte. Ok, entonces, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 4 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, ya casi lo termino. Ok, esto me va a dar la cuadratura de la cabeza como la quiero. Estoy empezando de la trompa para atrás. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 5 a la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, miren, lo dejé a la vuelta 10 porque creo que es lo proporcional. ¿Ok? No la 12, pero eso lo pongo en el video, no se me preocupen. Luego, en la vuelta 11 voy a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Entonces, un punto, una disminución 6 veces y tejo 2 puntos bajos. Y nos da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12, es que llevan varias que desbarato. Voy a hacer voy a tejer una cadena, 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Giro el tejido y subo la vuelta 13 punto por punto. La 14 y 15 también la hago punto por punto. Entonces de la vuelta 12 a la 15 son 7 puntos bajos, los tejo y regreso. Cada vuelta la termino, giro el tejido y sigo tejiendo. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso.
dejen estambre ah, no es cierto. No, porque dejé estambre en el cuerpo, pero no sé si alcance. Pero pues ok, no dejemos estambre. Entonces 12, 13, 14 y 15, que es la última. Es una cadena y hago así. Punto por punto. ¿Qué quiero hacer? A ver, espérenme. Voy a rematar. Y hago esto. ¿Qué quiero hacer? Quiero que quede así la cabeza. ¿Vieron? Esto va a cubrir la parte del circulito y va a quedar así. Entonces, vamos a unir. Ok, y entonces, aquí, miren, voy a tener que cortar aquí porque sí, no quedó. En donde había dejado estambre para unir. Entonces, hago esto, hago el nudo, meto este hilito que quedó y coloco aquí, pero alineada a las patitas. Espérenme, dejen alejo un poco. Ok, tiene que ir alineada en medio de las manitas, ¿ok? Y entonces voy a hacer esto. Aquí empiezo a unir, pero espérenme, para que el nudo quede abajo, oculto, ahí. Entonces, así. Así. Voy a rellenar un poquito aquí, donde está la unión que estoy poniendo. Así. Ay. Y entonces sigo uniendo esta parte. Puedo unirla punto por punto. Así. Ay, espérenme, que creo que estoy fuera de cámara. Así. Y esta parte otra vez la voy a unir hasta acá, para que baje. Ay. Y aquí abajo voy a hacer esto. Vean. Pellizquito y agarro. Pellizquito y agarro. ¿Ok? Así. Así. Ahí queda. Y vean cómo quedó unido. ¿Ok? Voy a rematar. Así. Y yo hago otro remate. No es que sea insegura, ¿verdad? Pero más vale. Y ya lo mando a otro lado. Y vean. ¿Cómo ven?
esta parte, pues es que me salió una bolita ahí en el estambre, pero a ustedes no les va a salir. Y entonces es el momento de poner los ojos, pero adivinen qué creo. Que van a ser otro tipo de ojos porque lo veo muy grande, pero... Ay, no me deja desbloquear. Ay. Ahí está. Ok. Según yo, van aquí los ojos. Aquí. No, sí, sí quedaron. O sea, es que si le pongo más pequeños, siento como que no le van. A ver, espérenme. Vamos a ver si les pongo esos o los de 1 centímetro de diámetro. A ver. ¿Cómo ven? Pues creo que quedaron mejor estos, ¿verdad? De 1 centímetro. Así. Y aquí van los dientitos. Sí, creo que van mejor estos, los de 1 centímetro de diámetro. Eso también va al tanteo. Casi, ven, si ven donde uní la cabeza, la L que tenía, ahí van los ojos. Aquí. Ay, no guarda esto. Entonces, lo pego y ahorita hacemos los dientes. Ok, ya pegué los ojitos. Y entonces, voy a hacer los dientitos. Los dientecitos. Sí voy a tener que hacer esto. Voy a tener que hacer una tirita que va desde aquí hasta aquí es el medio. Entonces, hasta acá. Ahorita, eso sí lo tienen que hacer así al tanteo, porque como no son, no sé con qué material lo hagan, pero vean. Tiene que marcar toda la boquita, toda la trompa. Vean, queda un poquito larga, pero es más fácil cortar que a que nos haga falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir así, 1, piquito por piquito. Así. Ok. Lo hago y regreso. Es que tengo que concentrarme mucho para hacer esto. Y vean, ya están los dientitos. Ok, miren, primero pegué la parte de abajo porque quedan separadas las dos tiritas. Entonces, y luego ya pegué la de arriba y las uní en esta parte, miren. Pero ya quedó mi Velociraptor. Espero que les guste, espérenme. Ok, miren, ya quedó. Ah, le puse poritos de vaca. Entonces, así decía mi abuelita y mi mamá. Entonces, poritos de vaca. Y vean, ya quedó mi Velociraptor. Espero que les haya gustado. Ah, espérense, ¿cuánto mide? Buena pregunta. Sacamos la regla mágica. Y de largo. Mide, ay, 27 centímetros. De alto, mide 19. Espero que les haya gustado. El tamaño está muy bien. La verdad, sí hace juego con los demás dinosaurios.
Parece que los medí. Pero espero que te haya gustado este tutorial, que compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que me recomiendes con más personas que sepan tejer o que les guste tejer. O simplemente verme, pero que sí me vean para que me ayuden a juntar para el material. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.